Entonces, tecnologías practicables para la atención y paradigmas imperativos del capitalismo en arquitectura, el caso del software Eliodon, la metodología BIM. Pablo, estás con nosotros, ¿cierto? Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Hola Pablo, bienvenido. Gracias. Eh, en el caso de apropiación de herramientas tecnológicas y su impacto en los espacios académicos, caso específico, Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es una ponencia que escribí con un compañero, con Camilo Páez, entonces pues yo la voy a presentar. YouTube como plataforma educativa, un estudio sobre las tensiones entre el canal Aníbal Casero en YouTube y la educación formal. Tengo entendido que la va a presentar Esteban Azara. ¿Estoy en lo cierto? Silvia, la voy a presentar yo, que soy Agostina, no soy Lucila. Hola, no te preocupes. Porque, bueno, Lu está enferma Sí, sí, y sabemos. Esteban no se podía conectar, así que me pidieron si la podía presentar yo. Claro, Así no que hay estoy ningún en lugar de problema, ellos. bienvenido. Gracias. No hay problema. Regímenes del mirar y decir, un análisis de la plataforma educativa Educación 4.0 de la provincia de San Luis. Estaría a cargo de Florencia Esa, Bota. Esa la vas a presentar tú. no, esa no la vamos a presentar, Esa porque no no la vamos a llegamos a presentar. realizar el trabajo, lamentablemente. Ok, perfecto. Perfecto. Eh, en el caso de Caminos hacia la actualización curricular en programas de arte para la realidad digital, es de un compañero nuestro del Instituto Tecnológico de Medellín. Desafortunadamente tampoco la puede presentar. Y tenemos la última, que es la que nos acaba de comentar la compañera, pues que si se revisa pues todo el interés de la mesa en cuanto al medio digital y la producción y consumo de lo educativo, pues creería yo que, que no, pues que no tendría como un escenario como tal. No sé, pues tú, Lila, que lo escribiste, si consideras que puede llegar a contribuir en la discusión. En principio creo que quedaría un poco fuera de tema, pero bueno, no he escuchado, o sea, tengo los títulos de las otras nada más. Así que bueno, nada, yo los escucho y después resolvemos. Perfecto, me parece una buena idea. Entonces, tendríamos entonces tres ponencias. Eh, sí, uno, dos, tres. Entonces, yo creería que de cara a las 2 horas que tenemos para que podamos tener una charla interesante al respecto, si les parece, podríamos contar con 20 minutos cada presentación. No sé qué opina Agustina y qué opina Pablo. Yo creo que yo me tardo menos, les soy sincera, pero pues, ¿ustedes qué opinan? 20 es suficiente, sí, yo creo. Está muy bien. Sí, me parece bien. Bueno, entonces, Pablo, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Yo Buenas voy a hacer tardes, Pablo. yo no utilizo normalmente Zoom, entonces, perdón si me demoro un segundo porque quiero realizar la siguiente acción y es compartir una presentación. Perfecto. Sí, yo también soy bastante torpe, o sea que probablemente me va a pasar lo mismo. Entonces, aquí dice participantes, chatear, compartir pantalla. Eh, compartir. Hola. Sí. Un segundo que me está pidiendo una autorización y sin la presentación va a ser complicado. Un segundo, por favor. Tranquilo. Okay, sí.
No sé si ya están observando mi pantalla, ¿no? Yo por mi parte no sé si los chicos de Concepto Digital nos puedan ayudar. No, aún no se ha podido observar su pantalla. ¿Me puede decir qué es lo que le aparece después de presionar la opción de compartir pantalla? ¿Perdón? ¿Alguien habló? Sí, el chico de Concepto Digital, que son las personas que nos están asistiendo tecnológicamente. ¿Puedes repetir la pregunta y puedes hablar un poquito más alto? Es que no... Ya tiene que estar. Ya. No, ya. Sí, Paulo, Ya. ya. Súper, listo. Bueno, ahora sí inicio, 20 minutos contados. Dale, no te preocupes, yo te voy avisando, tranquilo. Listo, muchas gracias. Bueno, esto se llama Tecnologías practicables para la atención y paradigmas imperativos del capitalismo en arquitectura. El caso del software Heliodón y la metodología BIM es un trabajo que venimos desarrollando y se encuentra en proceso con un profesor del área académica Arquitectura y Hábitat de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Artes y Diseño, que se llama Alfredo Montaño. Con el profesor Alfredo Montaño nos hemos tratado de interesar desde hace alrededor de 2 años a talleres de proyecto de arquitectura vinculados a nuevas tecnologías de información, a nuevos contenidos visuales y a nuevos procedimientos de enseñanza de la arquitectura. En ese caso, voy a pasar a la al primer slide, antes de dar el índice a mencionar las fuentes de lo que estaba describiendo. Esta charla tiene que ver con algunos procesos que hemos desarrollado en 2 talleres selectivos disciplinares. Uno se llama Arquitectura y esos múltiples, de esta misma área académica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Se desarrolló entre el 2017 y 2020. Otro, Arquitectura y BIM. BIM quiere decir Building Information Modeling, que se ha desarrollado en el año 2017, entre el talleres que corresponden al 7º y 8º semestre del programa de arquitectura. En Colombia los programas de arquitectura de pregrado tienen una duración de 10 semestres. Actualmente también trabajamos con el mismo profesor en un proyecto de investigación que se llama Arquitectura Contemporánea en Colombia, Digital Building 2020-2022. Son proyectos que están aún activos y todo esto también hace parte de una línea de investigación que se llama Tecnología, Transformación Digital y Cambio Climático del Grupo de Investigación Proyecto Arquitectura y Ciudad del Programa de Arquitectura y del Área Académica Arquitectura y Hábitat de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la primera parte de lo que voy a tratar de comunicar tiene que ver con el modelo que actualmente utilizamos, yo no sé si en todo el planeta, pero al menos en Colombia, el modelo pedagógico para el aprendizaje de la arquitectura en varias escuelas de arquitectura del país. Entonces, las iniciativas que aquí voy a presentar pueden estar presentándose en varias escuelas, pero yo no creo que sean todavía un componente estructural ni estructurante de estos programas. Las fuentes teóricas que voy a utilizar son estos 4 libros para la charla. Es un libro de Pierre-Damien Wickett que se llama ¿Qué sostiene el diseño? Otro de Jacques Rancière, muy conocido, que se llama Los tiempos modernos. Un libro de Philippe Rand que se llama La historia natural de la arquitectura, y un libro pues, que es muy famoso de Shoshana Zuboff que se llama La época del capitalismo de vigilancia. Entonces, ahora sí paso al índice, perdón por haber pasado primero a las fuentes. En el índice voy a ver primero una hipótesis, después ya los casos de estudio a partir de estos subtítulos: Capitalismo imperativo en arquitectura, ideas, tipos, cambio climático y energía, Heliodón, para referirme al software, individualidad, trabajo en cadena, participación, trabajo en equipo, para referirme al BIM, que no es un software en específico, sino una metodología de trabajo que ya les voy a mostrar. Seguramente ustedes o algunos de ustedes la conozcan. Y con una pequeña conclusión que tiene que ver con el título de la charla, que pasaba por la noción de atención, que la acompaño aquí con otra que parece bastante diferente, que se llama distracción. Bueno, la hipótesis es que las prácticas de las tecnologías de la información en los talleres de arquitectura modifican el trabajo capitalista en cadena. Ahora bien, la primera pregunta que se harán todos aquí es: ¿qué tiene que ver el trabajo en cadena capitalista con un programa de arquitectura?
en el Renacimiento hay una estructuración del procedimiento de enseñar y de hacer arquitectura que estaba comandada por el término la cosa mental. Ese término quiere decir que el trabajo en arquitectura, tanto en la academia como en la profesión, sigue un procedimiento en donde lo que es más importante no es la construcción, sino la concepción. A eso le llamaban ellos cosa mental. Y ese procedimiento tenía que ver mucho con las ideas. El mejor procedimiento de ese tipo era supuestamente, nos dice Alberti o Brunelleschi, aquel en donde la última fase del proceso de diseño, es decir, la construcción del edificio, corresponda completamente a la primera fase. Y la primera fase de este proceso es el de la concepción. Entonces, entre esas dos fases hay varias, pero si la idea de la concepción pasaba y permanecía por cada una de esas fases hasta llegar a la construcción para informar la construcción, y no se perdía esa misma idea, no habían cambios, no habían ajustes, ese era el mejor proceso de diseño. Esto tiene bastantes relaciones, pues ustedes saben, y les recuerdo que en el Renacimiento se inicia con lo que hoy en día llamamos el capitalismo, incluso el capitalismo industrial, que se ubica mucho después, pero ya se inician unas prácticas que los estudiosos piensan que corresponden también o que le dieron pie a que se desarrollara este tipo de capitalismo. A mi parecer, esa idea del procedimiento de concepción en arquitectura se acomoda bastante con la idea de producción en cadena del capitalismo industrial del 19 y del 20 y de las dos modernidades del siglo XX, según lo que nos comenta autores como Shoshana Zuboff. Ahora bien, si tenemos en cuenta este aspecto del capitalismo, ahí también hay un asunto asociado a la idea, y es que el parqué, el comandamiento, la idea, el bosquejo, el proyecto, pase por todas las fases de producción, las informe, no cambien ninguna para que ninguna de estas fases sea creativa y que el producto final corresponda exactamente con lo que se realizó en la etapa de concepción. Y cuando uno ve una fábrica o puedes ver un documental o un estudio sobre lo que era la industrialización en la primera y en la segunda parte del 20, pues esto corresponde bastante con el capitalismo. Entonces, a mi parecer, y al parecer de con quienes he tenido la oportunidad de iniciar en este trabajo, que obviamente no es conclusivo, no hay, perdón, sí hay una relación importante entre el capitalismo y la manera en cómo se piensa la arquitectura y cómo se enseña. Este es un trabajo interesantísimo, que concursó en un concurso nacional, pero también en un concurso internacional del taller electivo disciplinar Arquitectura y Usos Múltiples, que les repito es de séptimo y octavo semestre, de unos estudiantes que se llaman Nicolás Quintero y Ethel López. En este trabajo podemos ver este asunto de la cadena de trabajo y de producción en términos de la concepción en arquitectura. Y todo esto se da contenido aquí, en esta parte que yo estoy subrayando. Si ustedes no la ven, no importa, porque ya pasa un segundo slide en donde va a aparecer muy fuerte, pero es la columna superior que tiene unos grafos rojos. También esos grafos rojos se encuentran en la parte inferior del slide, a mano izquierda de mi pantalla. Ahora bien, para darle la explicación que esto implica, voy a tratar de bajar de nuevo. Esto es lo que en el trabajo de concepción llamamos ideas. Pues se pretende en arquitectura o en este modelo de enseñar arquitectura y hacer arquitectura que la idea principal atraviese todas las fases y nutra de la misma manera, sin haber perdido todas sus características, el último momento del procedimiento en diseño, en arquitectura. Entonces aquí vemos como unas flechas que tratan de mostrar, estos son unos isométricos que se hacen en AutoCAD, y en SketchUp, pero también en AutoCAD, en dos software diferentes, en donde hay una fuerza que no sabemos de dónde viene, o sea, es oculta, es un procedimiento mágico, y esa fuerza empieza a configurar un volumen arquitectónico. Si se dan cuenta, primero hay una fuerza que nos brinda que suba la barra, después la barra tiene como unos movimientos, se le hace una plataforma, la barra se le van adicionando otras cosas, en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en el sexto se enfatiza en cómo es el final de la barra, en el séptimo hay otras adiciones, en el octavo hay una edición en la parte de abajo, y por último terminamos con una última edición que van a ser unas escaleras eléctricas.
Esto también sucede en las mismas láminas del concurso, y es que hay un signo, un símbolo, el que se encuentra a mano derecha, izquierda de mi pantalla superior, y ese símbolo, a partir de ese símbolo se va a empezar a también, que sería la idea, a informar el proceso consecutivo de todas las fases de la concepción. Es como si eso debiera informar cada una de estas, pero esto es bastante abstracto. O sea, aquí podríamos presentar un proyecto que no tenga que ver nada con las condiciones del contexto. Sí tiene que ver, pero la manera en cómo se presenta el proyecto se recupera esa antigua idea renacentista que con ciertas variaciones todavía utilizamos en el ámbito de la arquitectura, de que el mejor proyecto es el que esté iluminado, irrigado por una idea inicial, y que esa idea inicial o concepto, como lo llaman algunos, quizás para darle más altura discursiva, tiene que nutrir cada una de las fases del proceso de diseño. A diferencia de esto, y con este otro subtítulo que se llama Cambio Climático y Energía, esos imperativos del nuevo capitalismo, del capitalismo que Zuboff mencionaría o denomina más vale de vigilancia, implican unos asuntos que hacen trastocar la antigua manera de enseñar la arquitectura. Estos son apenas algunos ejercicios que se hacen en los 2 talleres que mencioné. Todavía no ocupa todo el rango del programa de arquitectura. Poco a poco me imagino que irá irrigando las prácticas de los demás talleres, pero lo que quería resaltar aquí es lo siguiente, y es que es el contexto, casi que invisible, el medio ambiente, el que empieza a configurar el proyecto de diseño, el proyecto arquitectónico y las decisiones que se toman a propósito. Para hacer una explicación de esto, paso a al siguiente slide. Este es un slide que se trabaja con, isométricos, que es un producto del software Heliodon. Ese es un software que se inventó un profesor de francés que da clase en la Escuela Politécnica de Cataluña, en una maestría sobre eficiencia energética. Y el tipo lo que hizo muy inteligente en términos de la matrícula del software es que ese software es privado, no es de código abierto, solamente lo tiene él y algunas personas que se lo solicitan. Por ejemplo, la Universidad Jorge Tadeo tiene el software y lo tiene habilitado en una de sus salas CAT, pero fue por un trabajo que hizo un profesor que había recibido clases con esta persona. Sin embargo, este tipo de software lo tienen los otros monopolios que por lo general tienen el poder sobre el software en arquitectura hoy en el mundo, pues Archicad, AutoCAD, detrás de eso está Microsoft, etcétera, etcétera. Y producen cosas similares. Ahora bien, ¿qué es lo que se produce aquí? Es cómo un edificio se va a comportar energéticamente respecto de su contexto. Y entonces, por ejemplo, los colores cálidos o los colores más fríos nos dan información de qué decisiones debo tomar respecto de, supongamos, una cubierta. Si la cubierta está muy roja es porque va a recibir mucha radiación y entonces sería una buena idea colocar ahí paneles fotovoltaicos para almacenar energía. Si la fachada, ya no pensar en fachada, es muy azul es porque va a ser muy fría, entonces habría que pensar muy bien en qué actividades voy a colocar en ese espacio, porque si coloco actividades que no impliquen movimiento de personas, el espacio va a tender a refrigerarse. Aquí las ideas no son importantes. Aquí lo que es importante son la recopilación de datos. Voy a pasar al siguiente slide. El cuarto punto tiene que ver con ese trabajo en cadena que yo estaba tratando de empezar a identificar y otra manera de trabajar los proyectos que ya no es a partir de un software, sino de una metodología que se llama BIM. Esta metodología está implantándose en todos los países del mundo. En Chile, todos los proyectos que vayan a pasar por curaduría, públicos o privados, ya tienen que utilizar esa metodología. Aquí en Colombia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya está pues generando todas las estrategias necesarias para que las universidades trabajen la metodología, para que las empresas presenten sus planos con esta metodología. Y hay algo interesante en esta metodología también que va en contravía de lo que sería el trabajo en cadena asociado del proyecto de arquitectura en términos de concepción con el capitalismo, y es que con el capitalismo industrial, y es que en esa figura del trabajo en cadena del arquitecto y de la idea que tiene que atravesar todas las fases del proyecto, se considera incluso aún hoy en día que el arquitecto es un genio.
Esa es una idea del Renacimiento, obviamente, pero que para muchos arquitectos profesionales incluso hoy tiene vigencia. Yo que quería mostrar con estas imágenes que recupero de un blog, es una iglesia famosísima de Brunelleschi, y es que es la perspectiva, el procedimiento de la perspectiva, lo que permite que todo esté organizado y que cada una de las secuencias del espacio confluya en un punto que controla absolutamente todo, tal cual, de manera análoga, como traté de explicar el procedimiento de la concepción a partir de una idea. Es extraño esto que nos sea tan interesante hoy en la arquitectura, o tan importante asuntos como la idea del concepto, cuando sabemos que fue gracias al posmodernismo y a las estrechas relaciones que tuvieron las ciencias humanas, los filósofos como el señor Jacques Derrida y su texto de la gramatología con los arquitectos, que eso se volvió algo importante. Antes no era tan importante en la historia de la arquitectura. Desde antes de los 70 sí tenía relevancia, pero los arquitectos antes de los posmodernos, los modernos, tenían más en cuenta el hábitat, el medio ambiente y la salud. Porque así como hoy hay un virus que se llama el COVID-19, en esa época había otros virus que afectaban también las vías respiratorias, y ante eso era que los arquitectos tenían que generar respuestas espaciales. Bueno, la metodología BIM nos muestra aquí ya no una cadena lineal, sino lo que supuestamente, al menos ellos lo venden así, es un trabajo en equipo, en donde eso que trabajamos en la academia históricamente se podría ubicar, sobre todo, estoy hablando de la enseñanza de la arquitectura en Colombia, en lo que ellos llaman diseño conceptual. Pero el proyecto en esta metodología no es solamente el diseño conceptual, sino todos los otros puntos que vemos en el grafo. La cuarta, la quinta dimensión, la logística, la operación y el mantenimiento de la edificación, incluso las renovaciones, posibles demoliciones, la fabricación, entre otros. Eso difícilmente entra en el rango de lo que es un proyecto en arquitectura en la enseñanza en Colombia. Y lo que quiero decir es que con estas nuevas tecnologías, por más de que puedan ayudar a capturar información conductual para los propósitos del capitalismo y vigilancia, pues lo diría Zuboff, sí dan pie para que las estrategias de enseñanza y la manera en cómo se concibe y se practica la arquitectura cambien. Eso es innegable. Y no solamente sucede en este momento histórico, cada momento en donde ha habido un cambio tecnológico importante en la historia de la arquitectura, se ha cambiado el procedimiento de enseñar y de practicar la arquitectura. Practicar me refiero no solamente en el aula de clases, sino también en el mundo profesional, porque el ejemplo que me parece más sensato y más cercano a nosotros es cuando llegan las nuevas tecnologías constructivas a la arquitectura del siglo XX. Me refiero al concreto armado, al acero y al vidrio. Cuando estas tecnologías, estas técnicas llegan y que van a volverse tecnologías pues por todo el discurso, toda la lógica que se va a construir a partir de ese momento, es que se funda una nueva arquitectura que nosotros llamamos hoy en día la arquitectura moderna. Antes de eso existía otra arquitectura, pero ese proceso fue paulatino y fue escuelas como la Bauhaus la que dio pie a que esas nuevas técnicas fueran incorporadas en el mundo de la academia y también en el mundo de la práctica. Ellos pues, eran profesionales también, para que incluso sus profesores que no eran arquitectos, Kandinsky y Klee, exploraran esas nuevas técnicas. Lo mismo sucede hoy en día en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la enseñanza de la arquitectura en Colombia, pero esto se da progresivamente. Este, por ejemplo, es un render de BIM. Si se dan cuenta, lo fuerte que permite en términos de visualización de datos BIM, más vale visualización de información, porque los datos ya han sido tratados, es que nosotros veamos en un proyecto indicios de cómo este va a ser mantenido, de cómo este va a ser construido. Por lo general en un render uno no ve las redes eléctricas ni las redes sanitarias, pero aquí sí se ve. Sin embargo, para no romper con lo establecido, con el paradigma de la imagen del render que tiene que vender bien el proyecto, en esta imagen se muestran los dos momentos. El momento de la construcción, el momento en donde uno puede hacer una gestión de todas las redes, pero también a mano derecha el render terminado. Ese render que tiene que cumplir con las leyes de la perspectiva, del antiguo paradigma, quiero decir, para poder vender sus productos. Este también es otro grafo de cualquier proceso bajo el marco de la metodología BIM, en donde vemos incluso algo que normalmente nosotros no visualizamos con los antiguos modelos de enseñanza,
que están sobre todo fundamentados en la perspectiva, y son los procedimientos de cimentación. Además de las redes, los procedimientos de cimentación y toda la intricación que va entre los sistemas de orden, los sistemas constructivos, los sistemas de redes. Esto para un estudiante en un taller también es bastante interesante, porque permite que ellos tengan una visualización de ambos modelos de enseñanza. El que yo estaba denominando clásico, a partir de la idea en arquitectura, y uno más contemporáneo, que es a partir de las posibilidades informáticas que brinda un software. Con esto ya termino. Antes me quedan 30 segundos. Y es que todo este proceso, creo que esto podría ser importante para la discusión, quizás no, pasa por un procedimiento que tiene que ver con la atención en los estudiantes, supuestamente. En esa economía de la atención, de la cual hoy en día la misma SUBOF hoy es una gran representante en Estados Unidos, se solicita que nosotros tratemos de dejar de lado muchos de nuestros comportamientos respecto de las tecnologías digitales que nos inundan, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, para podernos concentrar en trabajos de este tipo. Ahora bien, esto yo no sé si sea válido, no porque sea difícil abstraerse de todo el dominio de las redes y sus solicitaciones constantes, que mientras uno está hablando le están llegando mensajes por todo lado, de WhatsApp, etcétera, etcétera, sino porque es indudable también que detrás de esto que pareciera yo estoy afirmando, yo estoy apoyando, como estas nuevas metodologías, estos nuevos software, hay un interés económico y mercantil importante. Por eso acudí al libro de Zuboff, porque para ella lo que procura esto, la principal función, es la captura de excedente conductual para poder, además de vigilarnos, pues después definir nuestros comportamientos, conducirlos. Yo colocaba, y con esto ya termino, la palabra distracción, porque en arquitectura es interesante esa palabra no es negativa. Quiere decir que yo, cuando utilizo una plataforma como estas, un software como estas, o cuando realizo un espacio, pueda emanciparme de las condiciones, de los enrutamientos, de la programación, del código de ese espacio, de ese software o de esa plataforma. 20 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Yo tenía un poco flexible, tenía unos 2, 3 minutos de más, o sea que si quieres agregar otra cosa, tenemos unos 2 minuticos, o sea que no hay problema. Listo. Entonces, lo que quería agregar al final, a propósito de esta de la distracción, es que yo no lo tengo muy claro, ni mucho menos. Esto está en proceso de investigación. Y a pesar de que yo vea muchas potencialidades con el profesor que trabajamos aquí en las nuevas tecnologías, sí es innegable que también ahí hay un procedimiento capitalista pues, que es imperativo, ¿no? Que ellos esperan algo de todos los usuarios. Entonces, por el momento, la única palabra que se me ocurre es esta distracción. Con distracción, así como mencioné la Bauhaus, yo estoy haciendo referencia a un textico que escribe también otra persona en un cambio tecnológico, en un momento de la historia reciente capitalista en donde hay un cambio tecnológico importante. Fue el momento de la modernidad y fue Baudelaire quien, inventándose esa palabra modernidad, fue estudiado por otro personaje que le interesaba mucho las técnicas, Walter Benjamin. Y Benjamin dice que había que preparar el futuro, las técnicas del futuro. Recuerdan ustedes que él habla de una noción que se llama la alta conciencia poética. Tiene que ver con esto de la distracción. Él dice que hay dos suertes de conciencia poética. Una alta, que sería la de los poetas. Por poesis, él entiende poiesis, precisamente obra, no solamente pues poemas escritos. Y otra, que es la de todo el mundo, la de nosotros, seres comunes y corrientes, las que no somos Baudelaire, etcétera, etcétera. Pero que esa es importante para no solamente la adopción de las nuevas tecnologías, sino para el trabajo crítico con estas nuevas tecnologías. Entonces, por eso, por ahora, es el término que se me ocurre. Ahora sí, eso es todo. Muchas gracias, Silvia. No, a ti. Muchísimas gracias. Me parece que esta idea de distracción, la palabra distracción y como una posibilidad, las posibilidades de emancipación y también todo lo que plantea sobre este modelo pedagógico que aún no es estructural, creo que puede
nos puede ayudar como a que tengamos una conversación como bien interesante al final. Según el orden, yo seguiría, pero pues prefiero cerrar. No sé si Agustina estés de acuerdo en continuar tú, para yo cerrar y que podamos. Dale, que sí, podamos. Silvia, no tengo problema. Perfecto. No me pongo la cámara porque tengo una conexión medio inestable y temo que se Tranquila. corte, así les puedo compartir el trabajo de los compañeros. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto. Voy a ver si lo puedo ampliar. Bueno, no me deja. Muy bien. Un segundo. Debe haber una opción de presentación, ¿no? Sí, puse el PDF por las dudas, pero si no Listo. puedo abrir el... Lo quería poner No. Sí, pantalla completa, pero no sé por qué no me está dejando. disculpe la interrupción. Sí, Allí en esa pantalla donde está, sí. ahí dice modo lectura. Es en esa opción, le da en pantalla completa. Ah, perfecto, te agradezco mucho. Gracias. Muy bien. Bueno, arranco 16:03. Tranquila, tranquila. Estamos como con 3 minutos más, o sea que de fresco. Perfecto. Bueno, como les comenté al principio, este es un trabajo de Esteban Azara, de la Universidad Nacional de San Martín, y de Lucila Duera, doctora en Ciencias Sociales e investigadora asistente de CONICET en Argentina. Yo no soy ninguno de los autores, mi nombre es Agostina, estoy presentando en nombre de ellos porque no pudieron presentarse en esta mesa. El trabajo se pregunta, ¿no? YouTube como plataforma educativa, y se plantea justamente un estudio sobre las tensiones entre un canal de YouTube, hace un estudio de caso, y la educación formal. Pasemos ahora. En principio, lo que los autores plantean es una breve diapositiva contextual donde ellos toman el libro de Snizzerk, Capitalismo de Plataforma, para plantear esta idea de que la recesión de los años 70, el boom y caída de las .com en los años 90 y la crisis del 2008 dan lugar a nuevas tecnologías, nuevas formas de organizarse, modos de explotación, nuevos mercados que inician una manera distinta de acumular capital, centrada sobre todo en la extracción de un tipo particular de materia prima, que son los datos. Dentro de esta idea y de lo que Snizzerk va a llamar el nuevo escenario, la conformación de este nuevo escenario de la economía digital, las plataformas ocupan un lugar privilegiado por ser justamente el aparato extractivo de datos por excelencia. Esto sería como el marco más general para enmarcar el estudio de caso, que justamente toma un canal de la plataforma de videos YouTube. Específicamente, YouTube es una plataforma que ofrece espacios para incentivar la producción de videos relacionados con distintas temáticas. Uno de estos espacios es la Academia de Creadores de YouTube, donde se incentiva la producción de canales educativos para, y va a decir la plataforma, llevar tus conocimientos y pasión por un tema más allá de los salones de clases, las salas de reuniones o tu mesa de dibujo. Luego, el contenido de mayor consumo en YouTube suelen ser los videos sobre música y videojuegos. Sin embargo, esta supremacía comenzó a verse disputada por los videos relacionados con la educación y el aprendizaje. Específicamente de los más de 2.000 millones de usuarios que se loguean en la plataforma cada mes. Cada mes 7 de cada 10 lo hacen para aprender sobre algún tema en particular. Esto es parte de un comunicado de prensa emitido por YouTube. Un poco la idea de esto que se plantea acá es destacar, ¿no?, el lugar que empiezan a tener los videos educativos dentro de esta plataforma de videos. Bien, vayamos al caso de estudio. El caso Aníbal Casero.
En noviembre de 2019, un docente de la Universidad de Buenos Aires publicó en su canal de YouTube un video que se llama "Quieren echarme de la facultad si no cierro el canal". El video se viraliza disparando el número de visualizaciones a casi 3 millones y el número de nuevos suscriptores que pasa abruptamente de 10.600 a 164.000. Este profesor, este docente en la universidad es Aníbal Casero, que enseña biofísica en el CBC, que es el ciclo básico común de las carreras que se imparten en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor hace más de 30 años y a finales de 2018 crea el canal de YouTube Física en Segundos, en las que todas las semanas lo que hace es subir videos de física, biofísica, matemática, actualidad e ingenio. Este caso que se tituló, que fue titulado así por otro youtuber que se llama Josué Aguirre en su canal El Monitor Fantasma, ¿no? El caso Aníbal Casero, posibilitó que diferentes actores hicieran públicas sus opiniones sobre un canal educativo de YouTube y sobre el sistema educativo formal, ¿no? En aras a ver un poco estas tensiones entre estos dos espacios, si se quiere, o sistemas de formación. En vistas a esto, los objetivos de este trabajo son identificar y caracterizar a los actores que conforman el caso Aníbal Casero, analizar y caracterizar las interpretaciones de los actores respecto del canal Física en Segundos, en este caso en particular, y analizar y caracterizar las interpretaciones de los actores respecto del sistema educativo formal en este caso. Entonces, respecto de los actores. En principio, se van a especificar un par de cuestiones antes de abordar bien qué plantean cada uno de estos actores y quiénes son. Por un lado, desde la estrategia metodológica, se hace un estudio de caso sobre un fenómeno y se identifican a los actores partiendo de la información que se encuentra disponible y accesible en distintas plataformas, redes sociales y portales de noticias. Desde el marco teórico, los actores se diferencian unos de otros por atribuir diferentes sentidos al canal de YouTube, en línea con lo que plantea la noción de flexibilidad interpretativa y al sistema educativo formal. Y la red de actores que forman parte de este estudio de caso se amplía y complejiza a medida que se accede al contenido publicado en Internet y que se avanza en el análisis de las interpretaciones. En el gráfico que aparece en esta diapositiva, ustedes pueden ver alrededor, ¿no?, del caso de análisis los distintos actores que van a ser analizados en esta presentación. Y las distintas, digamos, en base a las distintas interpretaciones que estos construyen en torno al canal de YouTube y en tensión con el sistema educativo formal. Por un lado, Aníbal Casero, que es el docente y el edutuber, usuarios que comentan en el canal Física en Segundos, portales de noticias que fueron los que levantaron la noticia de este video, ¿no?, de cuando el docente publica que lo quieren echar si no cierra su canal. Youtubers, como el youtuber que mencionábamos antes, que generó contenido a partir de este caso específico, usuarios de otras redes sociales y foros, y luego las instituciones que serían la UBA y el lugar de trabajo dentro del CBC de este docente. Entonces, para caracterizar un poco a estos actores, tenemos a Aníbal Casero, que en el momento hasta donde se relevó los datos contaba con 12 videos que van desde principios de noviembre de 2019 hasta los primeros días de enero de 2020. Luego los usuarios que comentan en el canal, que suman más de 20.000 comentarios hasta esa fecha, ¿no? La Universidad de Buenos Aires y el ciclo básico común, que lo que hizo fue hacer una publicación oficial en Twitter y en Facebook respecto de este incidente. Los portales de noticias, que publicaron 14 artículos respecto de esto. Youtubers, en relación a esto encontramos 5 videos de distintos youtubers en sus canales.
Y usuarios de otras redes sociales y foros, encontramos 6 publicaciones en Twitter y sus comentarios, 3 foros y sus discusiones, disculpen. Avanzamos. Entonces, respecto ahora de las interpretaciones que estos actores construyen en torno a la plataforma YouTube como espacio de formación o de divulgación del conocimiento y el sistema educativo formal, acá lo que buscaron los autores es plasmar estas distintas, ¿no?, interpretaciones. El canal de Física en Segundos, tenemos que hace los videos para sus estudiantes del CBC. Es una manera de ofrecer recursos a sus estudiantes y es un canal de comunicación por fuera del sistema educativo formal. El sistema educativo formal, que en este caso conformado por la UBA y más específicamente por el CBC, diferencia el nivel educativo secundario universitario, cuestiona los métodos de enseñanza de otros docentes y propone modernizar la enseñanza. Los usuarios que comentan en el canal Física en Segundos. El canal Física en Segundos. Disculpen, voy a hacer una aclaración anterior. Digamos, estas son lo que Aníbal Casero en este caso piensa sobre cada uno o genera interpretaciones en torno al canal Física en Segundos y el sistema educativo formal. Luego, respecto de las interpretaciones que generan los usuarios que comentan en el canal, tenemos que respecto del canal impera un pensamiento economicista, es un sustituto de las clases particulares, en este sentido, ¿no?, de las clases de apoyo, es un modo de mostrar pasión por la vocación docente, es atractivo y versátil. Y respecto del sistema educativo formal, impera un pensamiento también economicista, los docentes y directivos del sistema educativo van porque les pagan. Esto es lo que construyen, digamos, estos usuarios, las interpretaciones que construyen. Luego, el tercer actor, que sería la Universidad de Buenos Aires y el ciclo básico común, respecto del canal, dice que es un dominio ajeno al suyo, digamos, es ajeno a su dominio, no interviene en el correcto funcionamiento de la educación formal, no interfiere, perdón, y es un modo de producir y divulgar el conocimiento. Y respecto del sistema educativo, la UBA es consustancial con las nuevas tecnologías y el sistema educativo está organizado y jerarquizado. Y respecto de los portales de noticias, en relación al canal, destacan la incompatibilidad entre el canal y el sistema educativo formal, ponderan el número de seguidores y visualizaciones del canal, y respecto al sistema educativo, la educación formal muestra un retraso tecnológico y la UBA tiene el poder de censurar. Finalmente, me queda un actor más, dos actores más, disculpen. Los youtubers lo que plantean respecto del canal es que es un modo de expresión individual, una iniciativa particular, es un canal de YouTube como muchos otros, que puede ser examinado en función de su contenido, edición y producción. Y respecto al sistema educativo formal, el sistema educativo formal quedó en la prehistoria, repele a las nuevas tecnologías. Usuarios de otras redes sociales y foros plantean que el canal muestra mayor desconfianza en el contenido. Respecto del canal, plantean que muestran mayor desconfianza en el contenido del canal y por lo tanto en los dichos de este docente, Aníbal Casero. Y respecto al sistema educativo formal, el foco está puesto en los docentes no quieren actualizarse y los docentes tienen miedo de cambiar. Entonces, para resumir un poco, que quizás se me desordenó un poco en la presentación, acá los autores lo que armaron es un cuadro comparando un poco las distintas visiones en relación a cómo cada uno de estos actores interpreta el canal Física en Segundos, que es el caso particular que se analiza, ¿no? Y por otro lado, cómo interpretan a la educación formal. Paso a revisar esto brevemente para poder cerrar lo que se planteó en las diapositivas anteriores. Aníbal Casero plantea que es un canal de comunicación fuera del ámbito educativo formal, y respecto de la educación formal, el secundario es desastroso, la UBA tiene buen nivel y critica a otros docentes.
Los usuarios que comentan en el canal dicen que el canal tiene una mirada economicista y es un sustituto de las clases particulares. O sea, perdón, su mirada es economicista y lo que plantean es que el canal es un sustituto de las clases particulares. Respecto de la educación formal, plantean que también tiene una mirada economicista y los docentes enseñan porque les pagan. Las instituciones formales, en este caso la OLCDC, dicen que el canal es ajeno a su dominio y es un modo de divulgación. Y respecto del sistema educativo, que es un sistema organizado y jerarquizado. Los portales de noticias destacan incompatibilidad entre el canal y la educación formal y el número de suscriptores. Y respecto de la UBA, dice que tiene poder de censura sobre el canal. Los youtubers plantean que es una iniciativa particular, es un canal más que se evalúa por su contenido, y respecto de la educación formal, plantean que es conservadora y quedó en la prehistoria y repela las nuevas tecnologías. Finalmente, usuarios de otras redes sociales y foros plantean que este canal es un espacio del que se puede desconfiar, y por otro lado, respecto al sistema educativo formal, dicen que los docentes no quieren actualizarse y tienen miedo. En conclusión, el uso aparece aquí el uso cada vez más frecuente de YouTube como plataforma educativa, ¿no? Que empieza a cobrar más relevancia y que a la vez, y que esta de cobrar relevancia empieza a entrar en tensión con el sistema educativo formal, como bien lo plantea el caso del docente Aníbal Casero. Los diferentes significados que los actores atribuyen al canal Física en Segundos y al sistema educativo formal sugieren que estamos en presencia de una controversia que lejos está de clausurarse, y la variedad de interpretaciones sobre el canal Física en Segundos y sobre la educación, y digamos, existe una gran variedad de interpretaciones respecto, ¿no?, de este canal y sobre la educación formal, en línea con esta idea, esta controversia que mencionamos recién, digamos. Bueno, muchas gracias de parte, bueno, de Esteban y de Lucila. Espero que se haya entendido un poco la presentación. Muchísimas gracias, Agustina. Creo que es bien interesante y bueno, tendría entendido que a ti te queda un poco difícil responder preguntas de la ponencia al no ser tuya, pero me parece Claro. que hay algo interesante para hablar sobre la incompatibilidad de lo que nos está presentando pues el medio digital y lo que históricamente ha significado pues la educación formal, ¿no? Y pues a partir del caso de este profesor. Bien, Sí, totalmente. entonces, Gracias. no, a ti. Bueno, entonces yo voy a cerrar la presentación. Yo creo que también voy a ser bastante prudente con mi conexión. Estoy acá como sufriendo un poco. Entonces, un segundito. Yo soy un poco torpe con esto también. Pizarra. Google Chrome. Pero no se sabe cuál de las dos es. ¿Cómo el chico de concepto digital está acá? Sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, me aparecen para compartir escritorio, pizarra, iPhone, iPad, Google Chrome Unknown y Google Chrome Unknown. ¿Cuál de las dos será? ¿Ni idea? Primero, ¿tiene una presentación para compartir? Sí, sí, Ah, señor. primero tiene que abrirla para que le aparezca la opción ahí, dentro de esos cuadros. Pero la tengo en internet, ¿no hay problema? Ok. Sí está. Entonces, elija la opción de Chrome, en donde está abierta Ok, la presentación. listo. Vamos a ver, ustedes me confirman. Abrir, ¿qué? Abrir preferencias. Me está diciendo que abra las preferencias del sistema. Sí, tal vez le haya pasado algo similar a lo que le pasó a Pablo. Zoom. Ok. Ahí ya seleccioné Zoom en seguridad y privacidad. A ver, espérense un segundo. Sí, no, a veces también tarda un poco en Ok. que empiece a compartirse la pantalla. Pero si no ha agarrado, entonces bueno, si ya cambió esas opciones de preferencias, ya puede volver a darle en la opción de compartir pantalla en Zoom. Ok, compartir pantalla. Sí, señor.
Ay, muchas gracias, qué pena. Listo, entonces voy a dar compartir. Creo que ahí deben estar viendo. Sí, ya se ve. ¿Me podrían confirmar? Sí, pues ya me advirtió que mi conexión a internet es muy inestable. Pues bueno. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Disculpa que le interrumpa. Les quisiera como amarrar un poco y que al final podamos discutir y con las personas que también están escuchando, si pues si nos quieren, si quieren también aportar a la discusión. Señor, dime, ¿me están escuchando? Es que se escucha un poco trabado. Lo que podríamos intentar para que su conexión no esté Ok, tan cargada es... pero pues no sé qué hacer. ¿Ya me están oyendo mejor? Sí, ahorita sí. Hola. Se escucha un poco entrecortado. Quizás si bajás la presentación y en vez de reproducirla online, ¿no será mejor para... No sé qué piensa Ajá. nuestro... No me acuerdo. Ah, Luis. Esa puede ser una opción, o si no, Ok. puede enviarme su presentación por ¿Qué correo y se yo te la ocurre para que presento no por... haya problema? Ok, perfecto. Sí, ahí ya me están oyendo mejor. Sí, Sí. Disculpa, Silvia, ya no se ve la presentación. No sé si soy solo yo. ah, creo que la llamada votó a Silvia, entonces... Sí, porque ustedes ven la presentación de Silvia, ¿no? ¿No es cierto? No, es que ya se salió de la llamada, Ah, ok. pero ya regresó. Hola, ¿me oyen? Sí, Sí, yo creo que lo mejor va a ser enviársela por correo y usted la sí, presenta. sí, le escribo el correo por el chat de Zoom Gracias. y ya, yo la presento. Sí. ¿Como PDF o como lo exporta? Como PDF o como usted prefiera, si prefiere en PowerPoint también Ok. está Bueno, bien. te la voy a enviar como PDF. Sí.
Ya está súper, ¿ok? Para poder hablar mientras tú lo estás presentando, ¿te parece? Sí, solo estoy esperando a que me llegue. Listo, se llama presentación mesa 29. Entonces, regálenme por favor 2 minutos y yo me salgo del computador y me conecto a través del celular. Voy a salir Sí. por acá. Una duda. Habían dicho que el correo con el que entramos así estaba vinculado a esto, ¿no? Al otro correo de email. Ajá. ¿En qué sala estás? En algo. Es sala 2, @concepto-medio digital. Ah, ya. Gracias. Sí, permítame un momento. Entonces, ¿me pueden confirmar si ya se ve la presentación, por favor? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Entonces ya nada más esperamos a que regrese Silvia para que pueda seguir con su presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha excelentemente. Ay, bueno. Ya Ay, está la Dios mío, presentación en ya pantalla, entonces listo. ustedes me dan las indicaciones y yo cambio. Listo, ¿puedes pasar a la siguiente? Bien. Pues bueno, estas son unas reflexiones que emergen de un proyecto de investigación que se hace con ánimos de hacer un estudio comparativo con lo problemático que eso puede llegar a ser. Nos interesó bastante, en especial con un observatorio que existe en la provincia de Buenos Aires, el OISTE, al que pertenece la profesora Lucila Duguera, sobre las prácticas con tecnología en universidades que se hubieran puesto como propósito trabajar el medio digital. Entonces, pues nosotros nos proponemos, y esta presentación lo que busca es contarles un poco lo que hemos encontrado en cuanto a apropiaciones por parte de los estudiantes en una unidad que ya no existe. Entonces, esta primera parte espero poder plantearles un contexto, y el contexto es el siguiente. La Universidad Jorge Tadeo Lozano, pues para quienes no sean colombianos ni la conozcan, es una universidad que históricamente se ha reconocido bastante por su Facultad de Artes y Diseño. Es una de las primeras universidades que empieza a ofrecer diseño gráfico, diseño industrial, y pues por su haber han pasado muchos arquitectos, artistas, diseñadores, etcétera. Entonces esa tradición es importante ponerla como suelo, porque nos va a estructurar una especie de piso compartido que nosotros en algunos aspectos encontramos un poco problemático. Ya les vamos a explicar por qué. Esta ponencia la escribimos con el profesor Camilo Páez, que desafortunadamente no puede estar más por cuestiones de inscripción que nada más, pero pues obviamente yo acá estoy hablando en nombre de los dos. Entonces, por cuestiones administrativas, nosotros nos estamos enfrentando constantemente a un cambio del piso teórico, más bien como del techo teórico que albergan nuestros programas, nuestras estructuras curriculares, teniendo en cuenta que todos venimos de una misma matriz, que es la matriz de diseño gráfico. Han ido disolviéndose y rehaciéndose unidades académicas que, si bien podría ser una cuestión de gobierno, pues va más allá, ¿no? Va más allá
y trasciende a la misma estructura curricular. Y entonces emerge un diálogo que para nosotros es un diálogo de sordos entre lo administrativo y lo académico, que ha devenido también en que tenemos un juego de herencias, unas tradiciones heredadas, que todo programa que atraviesa esta unidad se ve en un escenario en el cual debe tener en cuenta esas herencias. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque de pronto me estoy enredando mucho. Por ejemplo, todo lo relacionado con la historia. Con la historia, hasta hace relativamente poco, la historia que albergaba carreras como diseño gráfico, diseño interactivo, por ejemplo, la misma animación, era historia del arte, que si bien es un punto de partida, pues está desconociendo unas especificidades que para nosotros son supremamente importantes. El eje vertebral que nos va entonces a empezar a regir es el siguiente. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Es esto que ustedes están viendo delineado con amarillo y es lo que nosotros denominamos lo específico. Sería el eje de la disciplina, es el que piensa en un quehacer profesional y en palabras de los chicos, que me parece que es quienes logran traducirlo de una manera más concisa, son las asignaturas, las materias que les van a permitir cuando salgan al mundo, porque utilizan esa frase bastante, desenvolverse de la mejor manera, ¿no? Entonces, miren que eso pues no es gratuito, no es gratuito que esa asociación directa con la producción, sin duda también, pues vaya a ser capital y hace que el estudiante considere esto como lo más importante y que lo que vemos alrededor, básica, humanística, electivas e idioma extranjero, pues pasen a ser percibidas como irrelevantes. Algunos chicos las llaman costuras, no sé si se entienda la asociación en Argentina y en otros países que no sean Colombia, pero es básicamente como asignaturas que están allí, pero que sencillamente son un adorno, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, en esta identificación del rol que juega la tecnología, pues pasan a ser más que capitales estas asignaturas que están acompañando este gran eje disciplinar. Es importante indicar que ha habido cambios, o sea, por ejemplo, toda esta línea que ustedes ven de humanística, ahí cada vez se vuelve más cercana al quehacer y empieza a dejar de concebirse como algo que está sencillamente desvinculado. Con esta estructura vamos a partir para poder establecer una diferenciación que nos va a permitir entender cómo se hacen estas prácticas de apropiación. Pasa a la siguiente, por favor. Y va a ser entonces una reflexión que hace Zuckerfeld alrededor finalmente de la técnica y de la tecnología, ¿no? Pues obviamente en el caso de, como lo plantea el autor, es saberes técnicos y dominios tecnológicos. Entonces, como pueden ver ustedes en la cita que estamos poniendo, estamos partiendo de que lo técnico nos va a proponer el tener el conocimiento que finalmente posibilita conocer, describir, comprender su funcionamiento, más lo tecnológico como tal. Estoy haciendo una interpretación bastante informal, se dirige mucho más al uso, a la operación y a lo que, por ejemplo, nosotros llamamos de manera bastante coloquial los hacks, ¿no? O sea, como todas estas maneras de tomar eso y utilizarlo de manera muy puntual. Entonces, si lo fuéramos a poner en una frase, podríamos decir que yo no tengo el conocimiento técnico, es decir, no tengo el saber técnico, pero manejo la tecnología, pero tengo el dominio tecnológico. Y entonces eso nos lleva a afirmar que tanto profesores, estamos hablando, repito, de la unidad a la cual nosotros pertenecemos,
cuando empezamos esta investigación, era la Escuela de Diseño, Fotografía, Realización Audiovisual e Interactiva. Ahora es otra unidad académica, tenemos ahí unas pequeñas salidas y entradas, pero seguimos siendo los mismos programas, ¿no? Como para que esto quede claro. Por eso también ese contexto que les hice al inicio. Entonces, nosotros lo que encontramos es, en una primera instancia, es que somos principalmente usuarios de interfaces, y eso lo replicamos pues, en nuestras prácticas docentes, ¿no? Nosotros como profesores somos usuarios de interfaces, es decir, manejamos la tecnología. Más bien el saber técnico, repito, desde nuestra reflexión de nosotros los investigadores, pues tiene unos vacíos en los que vale la pena detallarse, ¿no? No es para evidenciarlos desde la crítica, sino que es importante detenerse en ellos. Entonces, pues, una de nuestras primeras preguntas es, bueno, ¿y esto cómo va a incidir en el quehacer docente, no? Entonces, algo que va emergiendo, pues, en estas discusiones a partir de la lectura de Zuckerfeld también es que, pues, no tenemos la capacidad de pasar de la materialidad física a la materialidad digital, y frente a este desconocimiento de la materia digital, pues se hace necesario, nosotros consideramos necesario profundizar en conocimientos técnicos. Sin embargo, las carreras como tal se siguen planteando desde la interfaz, ¿no? Entonces, algo importante que nos parece clave puntualizar es que frente a una contingencia como lo es la pandemia, pues hubo una aceleración del uso de herramientas digitales en línea con las prácticas docentes, lo que de cara a la investigación que nosotros comenzamos finales del 18, comienzos del 19, pues empieza a tenerse que reformular, porque una cosa es preguntarle a un profesor sobre sus prácticas docentes a comienzos del 19, cuando no estábamos en pandemia, a preguntárselo a finales, no sé, a mediados del 20, a finales del 20, cuando claramente todo ha cambiado, pero es más como respuesta a la contingencia. Eso no significa que vayan a desaparecer si es que volvemos algún día a tener las mismas prácticas docentes que teníamos. No, obviamente ya va a haber cambios que se van a quedar, pero claramente hay una aceleración del uso de estas herramientas digitales, ¿no? Entonces, en esta separación de las nociones de técnica y tecnología, pues entonces empieza a aparecer, por un lado, preguntarse con qué herramientas, y segundo, preguntarse pues por el mismo concepto de apropiación. ¿Puedes pasar a la siguiente? Entonces, en las herramientas, si fuéramos tratando de ser generalistas con lo complicado que es eso, en esta unidad académica nosotros podríamos decir que tenemos estas grandes plataformas y que obviamente el concepto de la imagen pues se va a volver capital, ¿no? Y tenemos entonces que estas herramientas y sus usos van a tener una trascendencia, y que un concepto como el software cultural de Manovich pues nos va a ser de gran utilidad, que es entonces el segundo autor con el que entramos a dialogar, teniendo en cuenta que este uso masivo y que la misma producción genera átomos de cultura, como lo plantea el autor, es decir, medios de comunicación, información, interacciones humanas, pues obviamente va a ser la parte visible de algo muchísimo más grande, muchísimo más complejo, a lo que sencillamente nosotros no interactuamos. Este listado que ustedes están viendo ahí es una clasificación que propone el autor, depurada por nosotros para hablar de estas diferentes dinámicas en el mundo intermedial, que consideramos nosotros que nos atraviesan. Entonces, rápidamente está la creación de objetos culturales, el mismo acceso, adjuntar, compartir, remezclar, el hecho de compartir información, y también información pues creada por otros, todos los actos comunicativos que yo puedo hacer con otros a través de este medio, la participación de experiencias culturales, y pues formar parte de toda esta ecología informativa al ponerme al yo poder visibilizar y expresar preferencias, que poco a poco lo que hace finalmente es generar otra información, ¿no? Otra y otra información. Eso va a ser algo que, pues, que obviamente a Manovich le interesa bastante,
y es como toda esta generación de metadatos y de metadatos con todas las acciones que hacemos. ¿Bien? Y por último, pues todo lo que implica el desarrollo de herramientas y servicios que son la base, ¿no? Es lo que pues algunas personas llamarían el back, ¿no? O sea, lo que está detrás y que nos permite que todo esto soporte. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. De cara a esto, nosotros encontramos que hay dentro de la misma noción de la apropiación, Ursula Franklin nos propone momentos, fases, estadios. Entonces estaríamos hablando de una fase temprana en la cual la nueva tecnología es una opción para la gente que tiene más dinero, para los entusiastas de la tecnología, se presenta como una promesa de liberación, como una creencia de que esta tecnología va a liberarnos de alguna u otra manera, y hay un claro intento por disipar los temores alrededor de la tecnología, hacerla parecer fácil, ¿no? Entonces, todas las creaciones de comunidades de uso, todos los clubs, revistas, y es para crear esta atmósfera de domesticidad inofensiva en cuanto a esta tecnología, y que nosotros la encontramos también en el proceso educativo, ¿no? En el proceso que desarrollamos como docentes, para luego pasar a una fase de la infraestructura, que es en la cual, a medida que la nueva tecnología se vuelve ampliamente aceptada, que ya incluso no es una opción, sino que es una necesidad, eso le pasa mucho a nuestros chicos respecto a sus equipos, por ejemplo, pues para la mayoría se vuelve obligatorio, o sea, ya no es una opción, es una obligación. Entonces, esta institucionalización, pues hace que el sujeto, las comunidades se conviertan en partidarios tanto de la tecnología como de la infraestructura que soporta esa tecnología. Y si bien la tecnología podría estancarse y podría volverse más cosmética que nada, sigue obviamente esta idea de domesticarla, ¿no? De domesticar esta tecnología, y desde el punto de vista de Franklin, pues para claramente hacer aún más evidente esta dependencia que se tiene, y para el caso de la enseñanza en el área en la que nosotros trabajamos, la encontramos bastante directa. Entonces, a partir de esto, una de las deducciones a las que llegamos es que finalmente la manera en la que cada sociedad se apropia, pues está definiendo también el tipo de dominio que el individuo ostenta respecto a la tecnología. Entonces, en nuestro entorno, en el entorno del que les estamos comentando, pues estamos en una fase de infraestructura donde, obviamente marcado por unas políticas de mercado, nos va a permitir un acceso mayor o menor a un medio laboral. Y eso es algo que es como una conversación constante con los estudiantes, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues significa que en la medida en la que este abanico de tecnologías, este abanico de software, de todos los gadgets que yo le pueda poner a la tecnología, finalmente pues se va a entender más desde la utilidad, ¿no? Desde mi presencia en un entorno laboral que obviamente va a devenir en un mejor trabajo, en un mejor sueldo, etcétera, etcétera, más allá del para qué, ¿no? O sea, más allá de un cuestionamiento un poco más profundo alrededor de eso. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, a partir de allí, pues empezamos a tener dos grandes preguntas alrededor de la apropiación, y pues como profesores y como personas que hemos acompañado a estudiantes a manera de consejeros, tutores, compañeros de investigación, pues aparecen dos grandes temas que nos interesan, que es finalmente qué es el dominio y el saber que nos identifica como espacio académico, y segundo, pues este tipo de conocimientos finalmente cómo son tomados por los chicos, ¿no? Entonces, pasa a la siguiente, me quedan 4 minutos. Entonces, lo primero que encontramos, y pues esta ponencia no es propiamente sobre metodología, pero pues les voy a contar un poco, se hicieron unos focus group, en los cuales pues logramos trabajar algunos de los conceptos, más desde obviamente la conversación, pero este es el primero, ¿no? El primero es el famosísimo cacharreo.
El cacharreo, que vendría a ser equiparable al hack, al clutch en el mundo tecnológico, y son estas soluciones alternativas, rápidas, sin un conocimiento fundamentado. Por ejemplo, pegar un script en medio de una programación, sin tener claro finalmente esa programación para qué es, poder frenar un bug, copiar un script, tratar de conseguirse un shortcut más fácil. Y finalmente eso va a acercarse a prácticas no regladas en construcción de conocimiento, y para los chicos se asume como un estado mental, como una forma de estarse constantemente preguntando, ¿no? ¿Cómo puedo optimizar esto? ¿Cómo puedo hacerlo de una manera más efectiva? Pero no se asocia con lo académico. Entonces, pasa a la siguiente. Acá tenemos, esta es una de las fotografías tomadas en el Focus, y ahí pues podrán encontrar, por un lado, que se utiliza en las conversaciones la palabra cacharreo. No sé, ahí sí tendríamos que ver cuál sería la traducción en Argentina, Chile. En Colombia lo utilizamos bastante y está asociado con el ensayo y error, con el trabajo con pares, y también con esta idea de poder irse engallando, que es otra palabra que utilizamos acá en Colombia, para poder finalmente entender que son diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles de experticia que están también muy amarrados con esta idea de un amateur que se está constantemente formando. Otra de las, como otro de los elementos que encontramos, pasa a la siguiente, por favor, es todo lo relacionado con YouTube, que acá pues habría bastante que hablar con la ponencia sobre este profesor, como un escenario de aprendizaje donde puedo obviar al profesor. Si bien en el caso de la ponencia que nos presentaba Agustina había un profesor, encontramos también con los chicos que es un escenario de acceso a conocimiento sin el profesor. Es decir, lo que vamos encontrando también es cómo el estudiante se va armando una caja de herramientas propia, personalizable, que le permite acceder a soluciones de problemas específicos. Y esto se complementa con lo tercero. Pasa a la siguiente. Bueno, ahí van a encontrar unas frases que encontramos en los chicos, en las charlas con los chicos. Y por último, pasa a la siguiente, la potencia que puede llegar a tener la relación entre pares. Por relación entre pares, entonces nos hemos vinculado con una propuesta que hace Margaret Mead en Cultura y Compromiso, que básicamente plantea que asistimos a una relación entre tres culturas: la postfigurativa, la cofigurativa y la prefigurativa. Estamos hablando de lo postfigurativo cuando el pasado de los abuelos, por así decirlo, ya contiene el futuro de los niños, es decir, todo ya está contenido en el pasado. Entonces hay una cultura completamente configurada y hay una construcción de conocimiento completamente configurada, ¿no? Entonces el niño es formado con un modelo, el conocimiento se forma a través de un modelo. La siguiente, que sería la configurativa, entonces allí modelos de conducta y construcción de conocimiento están en el compañero, en el par, que es lo que nosotros encontramos más acá en este tipo de prácticas. Y se asiste a una ruptura con lo que veíamos en generaciones anteriores, para dar lugar a lo tercero, que es la prefigurativa, que es casi como aún no existe, por así decirlo, y que rompe completamente con la idea de experiencia heredada en cuanto a aprendizaje, y en la que los roles pues claramente cambian. Dentro de las conclusiones de este trabajo, que esperamos pueda llegar a tener una continuidad, pues en especial porque la misma pandemia se nos atraviesa y no podemos hacer muchas de las actividades presenciales que queríamos. Pasa a la siguiente, por favor. Ya me pasé 2 minutos, qué pena. Es
hay claramente, siguiendo como con esta idea del diálogo de sordos, pues hay un diálogo de sordos que los mismos estudiantes identifican entre las prácticas de enseñanza que les proponen las asignaturas y las prácticas que ellos trabajan, que ellos desarrollan. Y la remezcla, el remix, el híbrido va a ser una característica bastante común, en especial en la cual lo informal empieza a cobrar un papel importante, y consideramos también que eso puede llegar a incidir también en el protagonismo que pueden llegar a tener estos cursos, estos tutoriales, estas academias, no sé si en Argentina tengan, pero acá tenemos varias, Doméstica, Platzi, donde se le otorga un protagonismo bastante grande y casi pasa a cuestionar un poco el porqué de la educación universitaria. Y por último, que nos parece supremamente interesante, es que el imaginario de la tecnología como algo lejano, como algo traído de fuera para que yo lo utilice, pues empieza a cuestionarse un poco, pero se empieza a cuestionar es desde la informalidad, no desde la academia. ¿Listo? Bueno, listo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, en primera instancia voy a intentar activar el video. Quisiera, bueno, además de agradecer tanto a Pablo como a Agustina, como a los también asistentes que están acá, primero quisiera saber si, pues más Pablo, que es el autor de la ponencia, quisieras hacer alguna observación respecto a la relación o al por qué decides hacer una presentación como la que hiciste en el marco de esta mesa. Hola Silvia, ¿me escuchas? Hola Pablo. Sí, te escucho. Mira que yo, escuchando las dos ponencias, por ejemplo, en respuesta abrupta a tu pregunta sería que no sé por qué, pero escuchando las ponencias que acaban de realizar ustedes, miren que hay, o sea, los términos pueden ser bastante diferentes, pero creo que lo que yo intento decir con este término con el que finalicé la ponencia, de distracción, tiene mucho que ver con las conclusiones que tú estabas mostrando, con las conclusiones de cómo los usuarios, los estudiantes, se apropian como del aprendizaje a partir no solamente de lo formal implica como una noción de la atención, etcétera, sino con la informalidad. Y cuando mencionaba lo del cacharreo y eso, creo que es más o menos a ese tipo de reflexiones es a donde quiero llegar. Y la presentación también la realicé porque, a ver, yo había pensado que este asunto del capitalismo cognitivo siempre ha estado presente, obviamente todos lo pensamos, en las maneras en cómo nosotros enseñamos, pero creo que también es responsabilidad de los profesores que las nuevas tecnologías que adoptamos entren en discusión, que las discutamos. Y una manera de discutir esas nuevas tecnologías es, por ejemplo, pues mostrando lo que tú acabas de mostrar, que no o sea, el ámbito de la tecnología digital hoy en día es tan amplio que la accesibilidad que los estudiantes tienen a esa tecnología no es solamente a través de la formalidad, como podría haber sucedido para acceder al conocimiento en el medioevo, sino que ellos pueden acudir a otras prácticas, sea como esta de Platzi, yo la conozco, sea lo que ellos hacen ellos mismos en sus casas. Entonces creo que sí es interesante en términos del aprendizaje, de lo que nosotros pues tratamos de enseñar, diseño pues, en una noción expandida, arquitectura incluida, es que este tipo de asuntos se puedan comentar. Yo creo que es fundamental que esto entre en las discusiones de los programas en los que nosotros trabajamos. En el caso de nosotros, de arquitectura, no ha tenido un espacio para la discusión. Me parece muy interesante lo que tú muestras porque parece ser que allá ustedes sí discuten este tipo de problemáticas. Entonces creo que han habido unas intuiciones a propósito del tema y por eso presenté la ponencia. No, perfecto. Pues es que ya algunos compañeros quieren intervenir, pero sí, yo también encuentro esto, en especial, pues esta idea de distracción. Justo te quería comentar que hay una autora que se llama Ruth Gómez,
que trabaja la noción de trabajo liberado. Justo mientras estabas haciendo la ponencia la estaba buscando porque fue un paper y ya, y yo no logré como encontrar mucho más de ella. Yo la tuve muy presente para mi tesis de doctorado y me parece que puede llegar a tener eco, eco en eso que estás planteando. Voy a tratar ahorita de buscar bien porque salió creo que en una Nómadas, o sea, no, fue un artículo y ya. Y estoy casi segura que es colombiana, entonces creo que puede llegar a ser, pero es una noción muy interesante, la de trabajo liberado. Pero bueno, y me parece que sí, que claro, hay este concepto de la misma distracción y de este deseo de la emancipación, ¿no? O sea, de una emancipación parcial, obviamente, en momentos, además en momentos de formación, ¿no? O sea, en un proceso formativo en el cual yo tomo la decisión de ser arquitecto, de ser diseñador, de ser, en fin, fotógrafo. Pero Agustina y luego Lila, si Levantamos la manito. Dale. Sí, bueno, una pregunta para los dos, para Pablo. Me quedó una duda, si podés explicar mejor, capaz que yo no lo entendí, ¿no? Pero me resultó un poco controversial, o no sé, difícil de entender, esta contraposición entre estos dos modelos en función de que vos hablabas de un modelo clásico a partir de la idea, y si entendí bien, como un modelo lineal de construcción o del desarrollo, ¿no? de la idea arquitectónica y de enseñanza también, y este modelo informático a partir de las posibilidades que brinda el software. Y lo que yo me preguntaba es si en este modelo informático no se parte también de la idea, ¿no? Digo, no, o hay una retroalimentación entre esa idea inicial y esas posibilidades, pero como me costaba entender que estuviera, digamos, solamente determinado por esas posibilidades. Entiendo que hay algo más, pero no terminé de entender eso. Y respecto de lo que presentó Silvia, que también me pareció súper interesante, cuando presentabas lo que decían los estudiantes, todo esto me sonaba un poco a los estudios más de la cultura hacker, ¿no? Como Claro. salvando lo de los tutoriales o de la formación en YouTube, ¿no? Salvando eso, ¿no? Esto del cacharreo, creo que lo entendí, ¿no? Bueno, pero esta idea de aprender probando y haciendo macanas y bueno, rompiendo cosas y volviéndolas a arreglar. Y también de esto de como sería, bueno, la producción colaborativa, ¿no? Como esta producción entre pares en términos de estos estudios más de la cultura hacker. Y quería saber si habían pensado algo en vinculación a eso, tenían algo escrito en vinculación a eso. Esas son mis preguntas. Ok. Muchas gracias, Agustina. Pablo, si quieres tomar y yo ahora retomo. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, tienen razón. Yo de hecho no fui muy claro en la posible diferencia que existe entre los dos modelos, por llamarlos de esta manera. Uno podría pensar también en ellos como paradigmas, pero respecto de la idea y la relación con el software, efectivamente, uno con los softwares nuevos sigue utilizando el remanente de la idea como modelo de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura. De hecho, no nos podríamos liberar de eso, dado que los concursos de arquitectura, eso sí, en todo el mundo, siempre están preguntando, siempre están solicitando como punto jerárquico en la información que se muestra en una lámina, la idea o el concepto del proyecto. Ahora bien, no por decir entonces con esto que dado esa solicitación o ese imperativo del mundo mercantil, porque así se gana un proyecto, nosotros tengamos que seguir trabajando con la idea, sino que yo creo que sí es importante también este asunto. Uno, pensando en términos de investigación, actualmente, en la poca investigación que puede hacer en un taller de arquitectura o en un pregrado, yo considero que para los estudiantes es muy importante ver como varios modelos de aprendizaje de la arquitectura, porque perfectamente yo podría tratar de venderles entonces
que es el uso del software como la mejor estrategia para realizar proyectos y dejar atrás este paradigma como renacentista y clásico que enfatiza mucho en la idea. Creo que ellos deben estar al corriente de ambas. Lo que sí me parece más importante, a propósito de tu pregunta, es que hoy en día es evidente que se está dando un cambio hacia la enseñanza de la arquitectura teniendo en cuenta los nuevos software. Y yo pienso que los estudiantes también y los programas y los profesores tienen que cuestionarse a propósito de qué es lo que hay detrás de esos software. O sea, si la hipótesis que yo lanzaba tiene algún sentido, es que detrás del modelo de la arquitectura basado en la idea hay un trabajo o hay un fundamento capitalista que considera el trabajo como un trabajo en cadena. ¿Cuál sería la consideración del trabajo capitalista que hay detrás del uso de esos software? Yo creo que eso también sería interesante para los profesores y para los estudiantes preguntarse a propósito. Sí, hay incluso, discúlpame Agustina, ibas a decir algo. Ok. Incluso Pablo, creo que valdría la pena, pues estando tan cerca y tan lejos, porque ya no nos vemos tanto, pero pues en la universidad, todo lo que hemos trabajado nosotros con un profesor del Instituto Tecnológico de Medellín que se llama Esteban, él sale en una de las fotografías, va un poco allá, ¿no? Va un poco a ese cuestionamiento que tú estabas planteando del conocimiento, de un conocimiento que no solo se quede en como yo lo planteaba en la presentación, que no solo se quede en la interfaz, ¿no? O sea, que vaya más allá de la interfaz. Y Agustina, contestando lo que me estabas preguntando, pues nuestra apuesta ideal sería que en el quehacer lográramos encontrar muchísimas más vinculaciones con la cultura hacker y con la misma cultura maker, porque consideramos que eso sería finalmente un indicio de que hay un acercamiento a la materia digital como tal, porque a nosotros lo que nos preocupa es este uso superficial, por así decirlo, quedarnos en el uso, no, en el uso está mal dicho, perdón, quedarnos en la utilidad. Photoshop me sirve para retocar y no preguntarnos un poco más allá por eso. Y consideramos que encontrar más vínculos en lo que estamos indagando con la cultura maker, con la cultura hacker, pues sería una excelente señal. ¿Ok? Lila, tenías una pregunta, un comentario. Sí, justamente tiene que ver exactamente con lo que vos acabas de mencionar. Y mi pregunta es, porque digamos lo encuentro como un poco obvio al camino de la experimentación en relación a la cuestión del software libre para la producción fotográfica, ¿no? Digo, yo he sido docente durante muchísimos años de fotografía digital acá en Córdoba, donde vivo, en Argentina, y realmente el efecto, digamos, disruptivo que tiene para los estudiantes el trabajo, digamos, sobre lógicas de los programas en lugar de recetas o modalidades vinculadas a la interfase de un software, de una versión, de una desarrolladora en particular, ¿no? Como de algún modo es el modelo o la expectativa hegemónica que tiene toda la suite Adobe para el mundo de la fotografía y el audiovisual, es muy interesante porque primero aparecen las resistencias obvias a, digamos, perder tiempo, entre comillas, con herramientas que no se utilizan por ahí por fuera de una instancia de exploración o de experimentación que por ahí, como vos decías recién, los acerca más a la materia de lo digital en términos que
los asiste menos y los obliga a comprender mejor lo que están haciendo, ¿no? O sea, los conceptos o los principios, la lógica, digamos, de las operaciones que se median técnicamente. En ese sentido, esa dificultad, entre comillas, que tiene el uso de software libre para muchas de estas aplicaciones, en realidad su potencial pedagógico más fuerte, ¿no? Digo, y es algo que probablemente no va a suceder espontáneamente, salvo en un grupo probablemente muy, muy reducido de estudiantes, ¿no? Digo, por ahí conectando un poco también con este fenómeno de los edutubers, ¿no? De algún modo el mainstream, digamos, para tener mayor cantidad de seguidores y para ser relevante y popular en términos de la lógica de las plataformas, va a hacer que, por ejemplo, hacer tutoriales sobre cómo hacer X cosa con software libre sea menos tentador o produzca menos efectos, digamos, que por ahí, bueno, hacerlo con un software que todo el mundo usa y conoce. No, me pareció muy interesante tu presentación en ese sentido, pero me parece que ahí hay como un camino, digamos, como, bueno, como el paso siguiente, ¿no? Como obvio, digamos, Claro. del software libre. Sí, tienes toda la razón, Yo quisiera, pues, me surgen bastantes preguntas sobre la ponencia de Esteban y de Lucila. No sé si Agustina tendrás conocimiento de algunas cosas o sencillamente estás acá como lectora. Creo que estás como lectora, ¿no? Ya sería. O... Sí, o sea, podemos pensar juntos respecto, mis conocimientos son más sobre la plataforma, no específicamente sobre este caso en particular, Okay. pero me parece que está bueno también como espacio, no sé, en base a las preguntas, pensar cosas juntas. Sí, es que se me ocurría, y también pues de cara a lo que está planteando Pablo sobre porque siento que los tres casos, o sea, como estos tres escenarios, también ponen en evidencia una incompatibilidad, por así decirlo, entre lo que hemos visto a lo largo de los años como una educación formal, en este caso la universitaria. Los tres somos ejemplos de educación universitaria, y lo que nos está, y los escenarios que está ofreciendo el denominado medio digital. Entonces, valdría la pena preguntarse, pues es que también estamos pues en un momento histórico, ¿no? Está todo esto de la pandemia, sin duda implica una aceleración, pero yo a veces tengo el temor de que sea una aceleración que, si bien puede llegar a posibilitar unos cambios importantes, por ejemplo, en la misma educación, en las prácticas educativas universitarias, de pronto al atravesar tantos actores se quede en un nivel de superficialidad que sencillamente sea algunas asignaturas las volvimos completamente virtuales y el resto todo vuelve a la normalidad, o sea, todo vuelve a ser igual a antes de COVID-19. Yo quisiera saber, dentro de lo que ustedes han visto en estos escenarios híbridos en los cuales somos docentes, si se han podido percatar como de algunos indicios de cómo puede llegar a asumirse asumir estas incompatibilidades que ya se venían evidenciando, y creo que ahora con la pandemia pues se habrán puesto aún más de frente. Y si lo perciben de la misma manera, si lo perciben como algo, como siguiendo con mi frase, si es un diálogo de sordos entre todas estas prácticas informales y lo que plantea una educación formal.
Sí, yo iba a contar una experiencia que tuvimos en la escuela de arquitectura, antes denominada Escuela de Arquitectura y Hábitat, hoy Área Académica de Arquitectura y Hábitat, y es que no es solamente como un diálogo de sordos entre este tipo de apropiación del saber informal y formal, sino que, por ejemplo, algo que nos llama muchísimo la atención en arquitectura es que las formaciones en tecnología las están dando las grandes constructoras en Colombia y que las escuelas o áreas académicas de arquitectura están en un retraso impresionante porque esas constructoras forman a sus mismos empleados en metodologías como BIM, en software de eficiencia energética, y para nosotros esto sigue siendo en los programas de arquitectura, y yo he tenido la oportunidad de ver cómo los demás programas de arquitectura fuertes en Bogotá, es como algo exótico, algo sí que es interesante, que hay que empezarlo a apropiar. Yo creo que respecto de el pensamiento sobre las tecnologías, la arquitectura tiene un retraso importante, no como, por ejemplo, ustedes lo hacen cada vez que uno está con líderes de investigación de los otros departamentos. Ustedes están mucho más atentos al cambio tecnológico, a la innovación. Para nosotros, para el arquitecto, es como si uno quisiera estar en otro momento de la historia. Entonces, creo que el diálogo de sordos también se da a propósito del medio productivo, y que en términos estratégicos el medio productivo en relación a la arquitectura va muchísimo más rápido que, pues, que lo que nosotros hacemos en la academia, y que es hora ya de, pues, de poner atención a eso. Claro, claro, habría, y eso también sucede, por ejemplo, en diseño interactivo, pues se habla mucho, ya ni siquiera se habla de un empleador, sino utilizan la palabra reclutador. Y el reclutador establece contacto con por ejemplo, en nuestro caso, con diseño interactivo, desde los últimos semestres para empezar a reclutar a los mejores y empezar a formarlos por su parte. Entonces, visto desde, imagínate, pues imagínense, compañeros, visto desde la producción para el trabajo, que es lo que a mucha gente le preocupa, en especial a los estudiantes, pues es un escenario ideal, porque el estudiante desde octavos de séptimo semestre ya tiene trabajo. Claro. Entonces, y lo que nos ha pasado con esos chicos en particular, que suelen ser los chicos con mejores notas, los más como proclives a ser muy juiciosos, por así decirlo, es que inmediatamente todas las asignaturas que no impliquen una ganancia en esta formación para el trabajo, lo que venía contando al inicio, pues pasan a ser. Tengo varios estudiantes que no han podido sacar el título porque sencillamente no han querido pasar una humanidad, no han querido, y ya la inutilidad del título, porque ya tengo trabajo, me están pagando muy bien. Allá ellos manejan, es un modelo bastante estricto de coaching, entonces yo empiezo siendo junior, paso a senior y empiezo a tener como diferentes, obviamente el ascenso laboral pues esperable. Entonces sí, a veces me parece que eso aún pone más en evidencia repito, diálogo de sordos. Entonces sí tienes razón en eso. No sé si algún... No, quería sumar un poco a lo que venían diciendo. Yo trabajo en la Universidad de Río Negro en una carrera que se llama Diseño Visual, también en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Y una cuestión que también pasa, que no necesariamente está vinculado a estas grandes empresas que reclutan, si bien esto también existe en Argentina, pero más, conozco más casos de ciencias informáticas, analistas, ¿no? Que son reclutados antes de egresar, entonces nunca terminan de recibirse, pero creo que también está vinculado, y sobre todo en estas áreas vinculadas al diseño, con todo esto que hablábamos antes, de todos estos saberes que circulan por espacios no formales o informales, que también que son saberes
quizás que se adquieren de manera más dinámica o con otros tiempos distintos a la educación formal, ¿no? Esto que ustedes hablan en términos de diálogo de sordos, y que son exigidos por estas disciplinas, entonces hacen que muchos no terminen sus carreras, no egresen, porque encuentran, digamos, no necesitan ese título, digamos, para poder ejercer su trabajo, y encuentran un montón de otros saberes, digamos, mucho más ricos en otros espacios, ¿no? Que no son el espacio universitario o el espacio más formal. Me parece que es algo que eso también pasa bastante acá en Argentina. Sí, yo quería preguntarte algo, Agustina, pues también no tenía idea pues que eras profesora en un área tan cercana a la nuestra. Algo de lo que nosotros o yo pues brevemente intenté contarles en esta presentación es ese paso entre una apropiación de la tecnología en la cual todo es fácil, todo fluye, todo, y tratar como de disminuir el temor en la misma enseñanza. Y si se encuentran en esa fase cuando se trabaja con la tecnología, es decir, como disminuir la resistencia, o si has encontrado en tu labor docente que haya preguntas un poco más allá, como por la misma infraestructura, es decir, cómo poder incluso ponérsela como un guante, ¿no? O sea, como ajustarla exactamente a sus necesidades, que eso eventualmente puede incidir en querer trabajar solo con software libre porque me permite modificar ciertas cosas y socializarlas y tratar de alejarme como del mainstream, como de las grandes casas que nos comentaba Lila con Adobe. ¿Has encontrado eso? Te diría que en principio no, yo doy clases igual en una materia, las materias más prácticas en las que doy clases se llama producción audiovisual, y el titular al inicio de la materia les pasa los softwares craqueados, digamos, para el Sony Vegas, ¿no? Claro. El Illustrator, que ven en otra materia también. Y hay como más un uso práctico, ¿no? Como un medio, ¿no? Hay tanto un cuestionamiento o una crítica sobre ese medio, esa tecnología, o una apropiación en otros términos. Sí me parece que hay como una apropiación en términos de que ellos se ocupan de investigar, descubrir cosas nuevas, entender cómo se hace tal cosa, ¿no? Quizás a veces no hay tantas preguntas sobre lo técnico, porque ellos pueden resolver, encuentran maneras de resolver, me parece, digamos, esto no sin haberlo pensado mucho, como que hay mayor velocidad, me parece, en ese descubrimiento de lo tecnológico. Quizás por todos estos otros canales que también circulan para más informales, ¿no? Como mencionabas vos, los videos de YouTube, preguntarse entre ellos, probar cosas, y que también dan lugar a resultados muy distintos, ¿no? Como un mismo grupo, según los intereses que tengan respecto a eso, van a generar productos muy, muy dispares, en calidad, digamos, en términos de, no solo en términos conceptuales de desarrollo de una X idea, nosotros solemos hacer un cortometraje al final de la materia, sino en la calidad estética, la calidad técnica, ¿no? En el uso de los recursos. Cuando quizás no vemos tanto en detalle eso en el cuatrimestre, pero se nota que esto, ¿no? Que hablábamos antes, como hay exploraciones que exceden ese espacio formal y que vienen a aportar ellos en el uso de la técnica o en el desarrollo de esta técnica, aunque no habría como una reflexión crítica sobre eso, ¿no? No hay esto, como mencionaba Lila, Claro. ¿no? Como una vinculación como, ¿por qué no usamos un software libre? ¿No? O ¿por qué no exploramos más estas herramientas? ¿No? Como, no habría tanto de eso. Ok. Lila, ¿tú has encontrado eso en tus chicos? Pues con los chicos con los que has trabajado. Yo lo que encuentro en general, bueno,
yo ahora trabajo en una materia en ese mismo instituto que se convirtió en universidad, que es un poco más general, ¿no? Tengo estudiantes de distintas áreas de diseño, no solo fotógrafos. Trabajamos también ahí con software libre, y lo que en general encuentro es que la problemática o la resistencia a veces de usar programas libres, por ejemplo, sobre los cuales yo armo explicaciones y prácticas, ¿no? de clase, tiene que ver más que nada con que hay unos flujos de trabajo asociados a interfaces de usuario de marcas, incluso a veces de versiones específicas de un software, que, digamos, les cuesta mucho objetivar y desaprender, ¿no? Para darse cuenta de esos principios generales. A mí lo que me parece más potente pedagógicamente, aunque sea ese choque con el software libre, ¿no? Con la exposición a software libre, con una lógica distinta de interfase, es que pueden reconocer la lógica técnica. Por ejemplo, un software de imagen de píxel tiene ciertos, independientemente de cómo se llamen los menús, dónde estén ubicados, qué parámetros tenga para tocar o no tocar, si la interfaz es más fácil o más difícil de usar, tiene ciertas posibilidades de trabajo que están vinculadas a la naturaleza técnica de la imagen de píxel. Entonces, eso es como una lógica que no importa el software que uno use, cuando usas distintos tipos de programas, o sea, cuando en la clase te hacen usar uno libre y después vos usás el que se te ocurra, porque el que es más práctico para tu flujo de trabajo, lo que se termina comprendiendo en el fondo es que se llaman distinto, están en lugares diferentes de la interfase, unos son más fáciles, otros son más difíciles de usar, pero finalmente digamos, tienen una lógica común, que es esa naturaleza técnica del tipo de operación que están mediando. En general, como pasa siempre con los usuarios de software libre, requiere como unas competencias técnicas de base bastante altas, ¿no? Digo que por ahí no son la media, ¿no? Ahí yo suelo trabajar desde la teoría con la propuesta de Flusser de la caja negra, ¿no? Me parece que es una herramienta teórica como muy interesante para asociar a la cuestión del software libre, porque precisamente queda como bastante en evidencia, sobre todo con el tema de, digamos, de los dispositivos más tangibles, como puede ser una cámara fotográfica, que por ahí a nadie se le ocurriría en ninguna institución educativa obligar a los estudiantes a que usen una determinada marca y modelo de cámara fotográfica, ¿no? Porque se supone que lo que tienen que aprender a usar es el dispositivo genérico, ¿no? Las funciones básicas de la operatoria técnica. Bueno, con el software todavía esa reflexión cuesta mucho hacerla en las instituciones educativas, ¿no? O sea, es como que de algún modo estamos muy pegados a la interfase de una marca y de incluso una versión, y bueno, de hecho a veces tenemos tutoriales hechos, clases enteras montadas sobre esas explicaciones, y es difícil por ahí, bueno, no solo salir, que los estudiantes salgan, sino a veces que los profes se salgan de esas operatorias, ¿no? Pero sí, tocaste un tema bien interesante, y yo creo que con eso ya el muchacho de Concepto Digital nos está anunciando que ya tenemos que cerrar. Creo que es bastante potente, Lila, y es el riesgo de la comodidad. A mí también me pasa mucho. He encontrado chicos que incluso admiten las potencias del software libre, pero lo ven tan dispendioso y ven tantos problemas en ajustar ese flujo de trabajo del software libre a un flujo de trabajo que ya está con el software institucionalizado, por así decirlo, el privativo, que sencillamente optan por
bajarlo pirateado, acá lo decimos pirateado, que sería ya como medio trucho, ahí como medio ilegal, Y acá y también. utilizarlo así a como meterse de lleno a lo que implica como conocer y manipular un software libre. Entonces me parece que ese es un riesgo, que también es un riesgo bastante, que le sirve bastante al capitalismo, ¿no? Porque uno sencillamente pues sigue por donde todo es más cómodo, todo es sencillo, todo es intuitivo, todo es fácil de manejar, pero pues, ¿qué se está perdiendo en ese recorrido? Valdría la pena preguntarse. Bueno, les quiero agradecer, muchísimas gracias Lila que te hayas quedado, excelentes aportes y qué bueno que nos hayas podido escuchar. También le quiero agradecer a Pablo, celebro mucho que hayamos podido contar con una reflexión tan interesante y también tanto la mesa estuvo muy interesante, muchas gracias por las pláticas y la discusión. Bueno, muchas gracias a ti por el comentario. También Agustina, no solo por leer la ponencia de Esteban y de Lucila, sino también pues por compartir todos tus comentarios y también a todos los asistentes. Espero que estemos bastante activos en las otras salas y que nos encontremos por ahí también. Y bueno, este año tocó así, esperamos que en futuras ocasiones podamos vernos la cara, podamos darle la cara y ojalá darnos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y nada, muy interesante. Chao, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego, buena tarde.